Hola, mi nombre es Basilia de Jesús Jiménez López, estoy en la carrera de Ingeniería en Logística, cursando el primer semestre. Yo les voy a platicar un poco sobre los conceptos de método y técnica. Método consiste en el medio utilizado para llegar a un fin. Técnicas son saberes prácticos o procedimientos para obtener un resultado. La diferencia entre estas es que método es utilizado para procedimientos en general para llegar a un fin, y técnica se utiliza para una tarea en específica con base a los conocimientos adquiridos para obtener un resultado. Pues de mi parte sería todo. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Orozco, estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana, y hoy voy a platicarles un poco acerca del método deductivo. Este es un método de razonamiento que se emplea para analizar hechos que son evidentes a partir de una serie de premisas o principios. Este método de pensamiento es un proceso que va de lo general, es decir, del todo de un hecho, a lo particular, a una parte en específica, a un hecho en específico. De ese todo vamos a llegar. Generalmente, cuando aplicamos este método, la conclusión a la que vamos a llegar se encuentra dentro de las premisas que formulamos. Esto quiere decir que si las premisas son verdaderas, la conclusión a la que vamos a llegar también va a ser verdadera. Existen dos tipos de método deductivo. Puede ser directo, en este el juicio parte de una única premisa, o puede ser indirecto. En esta partimos de dos premisas, una de carácter general y una de carácter particular. La conclusión a la que vamos a llegar va a resultar de analizar ambas premisas. Como característica distintiva de este método, o sea, lo que lo caracteriza en general, es que la conclusión siempre va a estar dentro de las premisas a las que lleguemos. Este método cuenta con más características. La primera, como ya lo mencioné, vamos de lo general a lo particular, o sea, vamos del todo a un hecho en específico. Las premisas que formulemos van a contener la conclusión. Se emplea para deducir hechos que son evidentes, por lo cual está fundamentada la lógica, y puede ser directo o indirecto. Otra particularidad de este método es que existen dos vertientes más, que es el método deductivo axiomático y el método deductivo hipotético. Bien, a grandes rasgos de esto trata el método deductivo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Alfredo Ramírez Contreras. Me tocó exponer el método inductivo. ¿Qué es el método inductivo? Bueno, es mediante el cual se llega a conclusiones generales partiendo de una hipótesis o hechos específicos. Es decir, en este método se puede iniciar por la información y se finaliza de una teoría que reafirma la hipótesis. Siempre se da parte de la observación de los hechos que se producen durante el experimento. Este método puede resumir en 4 pasos: la clasificación de datos recabados en esta parte del proceso, la formulación de hechos fundamentos por parte de una hipótesis, la observación de hechos, registros de ellos. Siempre se inicia partiendo de un fenómeno que no posee una explicación propia dentro de los posibles conocimientos. 3. Elaboración de una hipótesis, de una explicación posible, definición del observado. 4. Representación de los enunciados universales, en el cual se ejecuta el experimento para demostrar los hechos o resultados de una investigación realizada.
Sus características que define este método: se inicia de un suceso específico, se determina en todo lo que forma parte de ese suceso general, se sustenta de una serie de enunciados en los cuales se dan sentido. Hay tres tipos de ellos: enunciados observacionales, enunciados particulares, enunciados universales. Tres, puede ser completo. Esto cuando sus conclusiones no brindan más datos que los apartados por la premisa, es decir, entonces que en este caso se acerca más a un experimento deductivo. Puede ser incompleto cuando la conclusión rebasa la información apartados por las premisas. Buenas tardes, yo les voy a dar un ejemplo sobre el método sintético. Este lo podemos ver cuando se te pierde un objeto, por ejemplo, las llaves. Empiezas a unir lo que son preguntas, partes. Por ejemplo, te haces preguntas por dónde lo vistes por última vez, en dónde estabas y qué hiciste después. Una vez uniendo lo que son estas partes, das con lo que es la respuesta donde se encuentra. Bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Cornelio Guillén Mateo. Hoy les voy a hablar un poco, les voy a explicar en ejemplo lo que es el método analítico y el método científico. Bien, el método analítico dice que es aquel que analiza por partes. Más bien lo separa como una estructura, la divide y a base de eso distingue cuál es el problema. Bien, un ejemplo de eso sería, por ejemplo, tener un problema de salud, que esto lleva a que uno acude al médico, el médico lo analiza a uno y dependiendo del análisis que le bote o del síntoma que uno presente, él determina cuál es la parte realmente que está siendo afectada, ¿no? Un ejemplo podría ser un dolor de estómago, que podría provocar, náuseas, vómito o algún otro tipo de dolor. Ya intramuscular. Bien, para ello el doctor lo que hace es separar las partes del dolor y a base de eso hace un estudio o un análisis donde inspecciona cuál es el punto más crítico que está provocando eso o cuál es la reacción que tiene nuestro cuerpo ante cierta situación. Mientras el método científico está más basado a la observación. Esto lleva a que a base de ya algo que existe, o sea, existe algo, se basa en observar su comportamiento, generando una hipótesis de lo que podría ocurrir al manipular cierto objeto, cierta sustancia, por ejemplo. Y de eso, a base de todo eso, de las teorías que obtengan, se basan en hacer la experimentación, ya desarrollando un prototipo o una prueba. Podría ser, por ejemplo, una vacuna ante alguna enfermedad. Empiezan a ver cómo podrían tener algún resultado positivo, experimentando con animales, que es normalmente donde empieza la ciencia, ¿no? Bien, a base de eso se obtiene conclusiones, ¿sí? De esto se deriva que a base de lo que ya experimentaron, la conclusión sería qué podría pasar, ¿no?, al aplicarlo ya en seres humanos. De ahí también viene lo que es verdad y comprobación en la ciencia, que se basa esto en lo que es el método científico. Podría pasar que sea verdad o podría pasar que sea mentira. Y a base de eso es como le dan a conocer a la humanidad los resultados positivos o negativos a nosotros mismos. Sonar.